todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ya está con nosotros Tania Pastor, que viene saliendo de Diálogo con Ernesto López, analizando precisamente el discurso que dio ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, ante el Pleno Legislativo como mandata la Constitución cada primer día de junio. Cada 1 de junio que se cumple mandato de poder, ¿verdad? Se establece que el jefe de Estado pues dé el informe a la nación de lo que se ha hecho y de lo que viene en el desarrollo pues de la presidencia de la República. Tania, bienvenida, gracias por estar con nosotros y gracias por esa corredera, ¿verdad? Sabemos que venís corriendo del otro lado, así que muchísimas gracias por estar con nosotros para precisamente ahondar, venir de hablar de eso, ahondar en los mensajes que diera ayer el presidente de la República. Sí, gracias Diana Verónica y Tony y a todo el equipo. De verdad que me encanta estar aquí. Ya me tocaba mi dosis también de Cherito Café. Ya no tengo. Bueno, aquí está listo, ya está listo para llevar. Aquí estamos listos para conversar un poco sobre el tema. A ver, sus primeras impresiones sobre lo que escuchó y vio ayer. Bueno, hay varios puntos que a mí el que más me llamó la atención es algo que yo resaltaba hace aproximadamente 2 semanas, cuando se aprobó la ley de las ONGs, ¿verdad? Que era el tema que prácticamente... La ley de agentes extranjeros. De agentes extranjeros, correcto. Uh-huh. Que prácticamente estábamos diciendo, mire, si usted paga el 30% que se les está imponiendo como gravamen, pues entonces usted puede hacer injerencia político prácticamente partidista en el país, ¿verdad? Entonces, pero la Constitución te prohíbe que cualquier extranjero lo haga. Entonces, realmente a mí me parece un contrasentido que porque paguen un impuesto tengan derecho a hacer injerencia político-partidista en el país, ¿verdad? Pero al final yo creo que es una manera de decirlo, porque realmente las ONGs que hacen activismo, que yo considero que ha sido en algunos casos de algunas ONGs política partidista pura, no lo hacen tampoco bajo la bandera clara y abierta de hacer injerencia, sino exacto. Que lo hacen camuflajeados con una narrativa de transparencia, con una narrativa de anticorrupción, con una narrativa de protección a derechos fundamentales. Entonces, creo que fue la retórica, quizás la escogida, la que hace entender que se está avalando o dando un aval a violar la Constitución en ese sentido, pero más yo creo que era el tema sarcástico en el sentido de que vienen y dicen son derechos fundamentales, ¿verdad? Quizás la parte importante en esa ley, como ya lo habíamos, creo que lo conversamos la vez antes, no, ¿verdad? Todavía no. Todavía no, que, es que fue se aprobada. se echaron a todos en el mismo, yo creo que algo mencionamos que no se podía poner a todos en la misma bolsa o a todos en el mismo huacal, porque realmente, y como lo decía el doctor Acevedo ahora, el 90% de estas ONG realmente hacen un trabajo de utilidad para utilidades a los salvadoreños. Entonces, complicarles la existencia creo que es el punto negativo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en la implementación de esta ley, por cuanto no existía regulación antes. Entonces, en época de bonanza, USAID, lo digo yo, en época de bonanza, con un poco de sarcasmo, pero a la vez con mucho respeto, ¿verdad? Pero realmente empezaron a salir un montón de ONGs que uno dice, y esta otra, y de repente esta otra, y miraba las hojitas firmadas como por 20 ONGs, que todas en contra, con un comunicado oficial que trascendía fronteras nacionales. Entonces, después vos ibas y mirabas en las constituciones de estas ONGs y te dabas cuenta que la misma persona que era tesorero en una, era vocal en la otra, y era todos eran los mismos directivos que estaban rolando los cargos o rotando los roles, pero eran las mismas personas, y era época de bonanza de USAID. Entonces, al final del día te das cuenta que sí era una agenda del extranjero manipulada a través de estas ONGs. ¿Por qué crear tantas ONGs? ¿Por qué crear tantas ONGs en lugar de darle fuerza a una sola? Porque al final se manejó la narrativa internacional, creo que hubo, y eso es a lo que el presidente reaccionó cuando en una ocasión dijo que había injerencia del extranjero, y que luego se confirmó cuando se le quitan los fondos a USAID a nivel mundial, que lo dijo y todo el mundo lo criticó y hasta se burlaron de él porque acusó a las ONG de estar haciendo injerencia en el país, pero resultó que era cierto. Entonces, la narrativa internacional mediática que se logró creo que era muy evidente
en ataque directo al presidente Bukele, independientemente de que si algunas cosas son buenas o algunas cosas no son buenas, que son las que se podrían resaltar. Pero uno miraba, por ejemplo, al representante de Acción Ciudadana en una entrevista y de repente, de un medio francés, de repente estaba la misma persona, o de Cristosal, porque en medio FMLN estaba en Cristosal, la mirabas en medios estadounidenses, medios británicos, medios alrededor del mundo, eran las mismas personas haciendo esas entrevistas y de gratis tampoco era, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salían esos fondos? Al final del día ya no se estaba haciendo verdadero trabajo digamos, de refuerzo ciudadano o de políticas ciudadanas, sino que se estaba haciendo un trabajo que como no tenemos oposición desde hace muchos años en El Salvador, estas ONG se convirtieron en las opositoras al oficialismo, no por nombre ser partido político, pero en realidad son las que cumplían esa función. Entonces yo creo que al final el presidente lo que ha hecho es defenderse y utilizar la mejor palestra que podía utilizar en este momento. ¿Es malo entonces pedir transparencia del gobierno? No, yo creo que eso no, y siempre lo he dicho. El talón de Aquiles más grande de este gobierno ha sido, y no veo que vaya a cambiar en un futuro cercano, es la opacidad. Creo que hay un retroceso demasiado claro. El Instituto de Acceso a la Información Pública es un instituto que dejó medio muerto la actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, que la llevaron después para la Corte de Cuentas de la República, que realmente uno dice, tienen que haber más perfiles, ¿verdad? Personas capacitadas realmente y verdaderos funcionarios con vocación. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que nos dejaron. Ha habido un claro retroceso en ese tema y eso no es un tema de ONGs, eso es una realidad. Yo creo que no es, por más que uno pida información a la que tiene derecho a acceder, no se nos está brindando. La Asamblea Legislativa nunca reveló al final del día todo el tema de sus contrataciones. No obstante, la Ley de Acceso a la Información Pública nos establece todos los tipos de información que existen en el país, por lo menos conceptualmente en términos jurídicos. Y hay información que es, bueno, de hecho, toda la información en términos generales se debe entender como pública. Eso es un principio general, el término de publicidad, el principio de publicidad. Toda información es pública en principio, según la ley, y ese es un principio internacional que se adoptó en El Salvador por estándares. Pero resulta que aquí no está funcionando así. Y según la ley también hay excepciones a esa regla general de que todo es público. Entonces, esas excepciones son cuando se convierte que la misma ley te categoriza cuál es la información confidencial, la información que se puede reservar, información, hay otra palabra que no recuerdo ahora mismo, como sensible, no, es una palabra con C, ya me voy a acordar. Y entonces lo que se está dando en este momento es un uso abusivo de la figura de la reserva de información. Entonces, cuando vos estás reservando información que la misma ley te dice, esta es información pública y es pública por mandato de ley, porque hay información que es eminentemente pública, ¿verdad? Y esa tienen que estar subidas, esa información, en el portal de transparencia. 1, no está. 2, si la pediste, la niegan. Entonces, yo creo que en ese punto no hay discusión. Si hay un retroceso y definitivamente pedir transparencia no puede ser un delito porque es un derecho que tenemos garantizado desde la Constitución. Lo que sí creo que no está bien es que utilices la bandera de la transparencia para atacar a la persona del presidente Bukele porque no te agrada su estilo o porque simplemente lo querés quitar. Aunque no tengamos una opción en este momento, digamos, una verdadera opción. Aquí que hay algunos que ya tienen la idea de que vamos a hacer tenemos que convertirnos en una segunda Guatemala, que Bernardo Arévalo ni de cerca se imaginaba que iba a llegar a ser presidente. Él en las encuestas del 7 para abajo, pero la coyuntura, la segunda vuelta y todo lo que sucedió después, ¿era él o era la corrupción personificada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no importaba quién fuera, no podía ser el otro, pero esa no es la situación de El Salvador. Allá no querían a esta gente que estaba en Guatemala. Entonces, Bernardo Arévalo se convirtió en una opción. Aquí sí quieren al presidente Bukele, entonces eso no va a pasar. Sin embargo, están apostándole a manejar una narrativa con resultados de encuestas que no son fiables o, por ejemplo, de verdad a mí me asombró mucho y quizás me decepcionó un poco escuchar o hacer esa transición de ver al doctor Picardo salir de la UFG donde hacía todas sus encuestas y sus opiniones eran muy técnicas, respaldadas con los resultados de las encuestas, a escuchar la opinión que dio ahora en un periódico de circulación nacional, cuando dice
Yo me atrevo a afirmar que el resultado va a andar por 6 y peguen brincos de alegría y revienten cohetes si llegan al 6, ¿verdad? Cuando hay es decir, la serie de encuestas que él vino realizando, incluso hay una que se llamaba como menos carne, más esperanza, o palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Te está diciendo que independientemente de todo, la gente tiene esperanza. Pero ahora cambias, es decir, aquella era una opinión, estaba en contra, obviamente, pero tenía una opinión fundamentada con los resultados de las encuestas. En cambio, ahora la opinión que da, ella no tiene ningún respaldo de encuestas, sino que dice con mi experiencia, pero, es decir, su experiencia le está diciendo que opine algo cuando los resultados de todas las encuestas que realizó le están diciendo lo contrario. No Entonces, sabemos si va a ser lo mismo de correr encuestas desde el diario de hoy. por supuesto que no va a ser lo mismo, ¿verdad? Yo creo que está claro que no va a ser lo mismo, pero me refiero que la opinión política de una persona es muy distinta de la opinión técnica. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí me dicen, uy, licenciada, ¿cómo dice eso si usted es abogada? Sí, yo soy abogada, pero también soy ciudadana, ¿verdad? Entonces uno a veces, por ejemplo, las reformas que se han hecho en materia penal y procesal penal, que es algo que el presidente rescató mucho sobre la seguridad, que siempre lo va a seguir sacando, es que las leyes por fin se adecuaron a la realidad. Entonces no eran leyes anacrónicas en donde queríamos hacer encajar lo que estábamos viviendo como país en el flagelo de los terroristas. Entonces por primera vez vimos leyes adecuadas a lo que necesitábamos, en lugar de estar tratando de meter en las leyes obsoletas, inútiles, eso que estábamos viviendo con las pandillas, que no había una manera de atacarlas ni de enfrentarlas, muchísimo menos de dominarlas. La única manera era cambiando, y el eje fundamental de estas reformas, de absolutamente todo, fue el momento en el que se determina que el simple hecho de ser pandillero se considera delito. Y yo creo que esa es la clave de absolutamente todo, es el eje primordial, y es lo que en su ocasión se intentó hacer allá por el 2004. Yo recuerdo que el doctor Bertrán Galindo en alguna ocasión lo mencionó y se declaró inconstitucional por parte de la sala de ese momento. Entonces, el hecho de la conjugación o trabajo coordinado interinstitucional, si queremos llamarlo concentración de poder, está bien, porque también lo es parte fundamental del éxito que se logró en materia de seguridad. Pero no fue la Sala de lo Constitucional la que declaró terroristas a los miembros sí, de lo pandillas. que sucede es que hasta el 2009 había una sala que en el 2004 declaró inconstitucional la ley de proscripción de maras y pandillas y todo ese tema de que pertenecer a las pandillas era de delito, que es lo que ahora ha pasado y no se ha declarado inconstitucional. Del 2009 al 2018 estuvo otra sala, amén de todo lo que pasó con la duplicidad de salas, ¿verdad? En algún momento en el 2012, pero en el 2014 la sala constitucional vigente de ese momento, que era la que conocemos comúnmente como la de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? En una parte resolutiva de una sentencia de inconstitucionalidad establece que las pandillas y las maras son terroristas. No lo establece en la resolución de la sentencia, sino en la parte de fundamentación. En el cuerpo de la sentencia establece que es como la razón que le hace decidir lo que al final se determina. Entonces dice, se consideran terroristas y establece las categorías, los colaboradores y todo lo, porque personas naturales pueden ser también colaboradores de las pandillas, y los grados de participación, y por eso es que el delito de agrupaciones ilícitas, que antes era asociaciones ilícitas, establecen diversos grados de participación criminal, dependiendo del grado dentro de la estructura. Entonces, pero esto se hace después que en el 2012 Estados Unidos había declarado criminales internacionales a los MS, porque yo creo que a partir de ahí es que se toma la idea, y en el 2014 se declara por esta sala, y después viene ya la administración Bukele y pues declara que se es delito el hecho de pertenecer a las pandillas. Por eso es que yo siempre, digamos, discutía o debatía el tema de que los están deteniendo y todas son detenciones ilegales. Si son detenciones en flagrancia, no son ilegales. Y las detenciones en flagrancia las puede realizar la Policía Nacional Civil y las puede realizar incluso cualquier ciudadano que vea a otro ciudadano cometer un delito, puede tomarse la ley por su mano, entre comillas, ¿verdad? En ese momento, detener a la persona y llamar de inmediato a las autoridades. Entonces, si están encontrando a los pandilleros reunidos y los detienen, dicen, es que los detuvieron sin investigación. Los están deteniendo en flagrancia. En muchos de los casos se detuvieron bajo investigaciones que ya tenían los gobiernos anteriores y que no habían hecho nada más que fortalecer estas estructuras, y en otros casos los detuvieron en flagrancia. Otros casos que el mismo presidente ha reconocido son inocentes que pagaron por los pecadores. Y ese es el tema en donde creo yo que se puede mejorar, se ha podido mejorar, y ha faltado como más firmeza.
porque realmente hay abusos de autoridad que de forma discrecional dentro de centros penales se están cometiendo arbitrariedades y no se ven sanciones de los responsables. Eso es lo que mancha los resultados del tema de seguridad y le da fuerza a la narrativa de violación de derechos humanos, porque creo que hay personas que deben ser perseguidas, sancionadas y encarceladas porque están abusando, y hay hasta violaciones de mujeres dentro de los penales, ¿verdad? Y eso, pues obviamente es alguien de la administración penitenciaria. Tania, el presidente fue bien duro ayer, no es la primera vez, en criticar a la APES, yo creo que él, palabras más, palabras menos, dijo a cierto tipo de periodismo. ¿Por qué debe verse como malo que una organización internacional como la Open Society de George Soros financie la operación de El Faro, por ejemplo? Yo creo que la satanización que se ha hecho de George Soros es porque la cara que están dando sus financiados no es solamente periodismo investigativo puro, sino que también está inmerso. Yo ahora leo las investigaciones del Faro y las comparo con las de antes, y uno siente la dosis de subjetividad impregnada en el tema de la investigación. Entonces, ya la gente no te presta atención al resultado de la investigación, sino que a la forma en la que estás transmitiendo la información. No lo mismo decía Mauricio Funes, Tony Saca y otros presidentes de antes sobre esas mismas investigaciones. Sí, y yo creo que no podemos decir, antes sí hubo pacto y ahora no lo hay, ¿verdad? Es decir, si te conviene y te cae bien el gobierno, decís, es mentira que hubo pacto. Creo que negar a estas alturas que hubo pacto es también un poco ilusorio, ¿verdad? Es que es fanatismo puro. Sí lo hubo, en mi opinión lo hubo, y fue estratégico. Que en esta sí, por supuesto. Entonces, pero el presidente lo niega. Sí, y lo va a negar, porque si tú quieres replicar el modelo, no vas a ir a decir afuera, por ejemplo, en México, tú quieres hacer un modelo Bukele tropicalizado, no les vas a decir a los terroristas, a los narcoterroristas, voy a pactar con ustedes para ayudarlos, pero solo es camuflaje. En realidad quiero infiltrarme para sacar toda la información y después encarcelarlos a todos y recuperar el control del país. Entonces les decís eso, pues nadie, como que frustras el plan. Creo que por ahí va la línea. Sin embargo, pues en algún momento nos van a contar esa historia tal cual es, porque yo sí estoy convencida que el pacto sí se dio. No le creo al Charlie, definitivamente no le creo al Charlie. Yo creo, una vez me dijo alguien, le cree entonces al periodista Natán Bakis, porque yo recuerdo que él fue a verificar una información al hospital sobre alguien que estaba, sobre el detenido del tema de los transportistas que falleció en el hospital, y que la gente decía que habían fallecido en el centro de reclusión. Ajá. Entonces él me dijo personalmente que había ido al hospital y que había corroborado la información. Entonces alguien muy sarcásticamente comentaba, le cree al periodista y no le cree al Faro. Entonces yo, no es que no le crea al Faro, no le creo a Charlie. No le creo al Charlie porque le están dando fe a algo que dice un pandillero perseguido por el gobierno a quien está acusando, y que no tiene información alguna o documentación u otros medios probatorios que respalden lo que está diciendo. De hecho, yo lo mencionaba en otro estadio, que hace años estaba Avelar, no me recuerdo el nombre en este momento, de Factum, y cuestionó al presidente sobre ese ingreso. Oscar Avelar. No es Oscar. No. Es con... Ok. Bueno, él. Ya lo vamos a buscar. Brian Avelar. Brian Avelar. Brian Avelar. El Brian. Le hizo una pregunta al presidente sobre el ingreso, presunto ingreso, que yo sí creo que se dio a Zacatrás, me parece, con unos encapuchados, ¿se recuerdan? Y que iban supuestamente unos MS, según la investigación capital que había iniciado presuntamente el fiscal general anterior, Melara. Entonces le dijo que eran unos ranfla de la Mara. Entonces viene el Charlie y dice que era él. Entonces, o eran ranflas los que iban entrando o eran pandilleros, pero no puede ser los dos. O eran de la Mara o eran de la pandilla, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice la verdad? Ajá, a ver, Tania. Yo no le creo al Charlie. Ahí sí yo le creo al Faro porque tenía documentado ese tema de cuando había salido el Krug. Aquí discutimos ese tema y tuvimos un programa completo sobre ese tema. Yo me escuché todas las entrevistas del Faro, todas las investigaciones relativas a ese tema.
del CRUC, y recuerdo que aquí lo desmenuzamos parte por parte. Entonces, creo que en esa ocasión tenía un sustento la historia, pero aquí el Charlie llegó a hablar lo que se le ocurrió que quería hablar. Y el Faro simplemente le dio credibilidad, y toda la gente que es antioficialista simplemente le da credibilidad porque el Faro está dotando de credibilidad al Charlie. Pero si uno se pone a ponerle atención, valga la redundancia, ¿verdad?, a lo que dice el Charlie, nada está corroborado. Es más, te encontrás con esa contradicción de cuando Brian Avelar sustenta su pregunta con base a la investigación de Capital de la fiscalía anterior, de que eran maras. Entonces viene y dice, éramos pandilleros. No pueden ser los dos, o era uno o era otro. Entonces tú te empezás a dar cuenta que realmente el tipo, la verdad es que hasta se expuso, porque si hubiera verdadera inteligencia, así como el tema del Chapo, cuando lo fueron a entrevistar, esas entrevistas sirvieron en cierta medida para capturarlo al Chapo. Entonces aquí igual, ojalá y lo capturen y lo traigan a donde corresponde que esté, que es el SECOT. Ahí es donde, decir, yo de veras, una verdadera entrevista investigativa, en ese caso del Charlie, hubiese sido que le preguntaran, mire, ¿y dónde están enterrados todos los desaparecidos que usted y sus pandilleros mataron, verdad? Usted, no solo, por lo menos eso tuviera dotado de un poco de equidad y de mayor credibilidad a todo el asunto, porque si solo te vas a lo que dice el Charlie y le creo amén porque el Charlie lo dice, yo creo que ahí es donde se degenera. ¿Qué otro mensaje quiso dejar claro anoche el presidente a su juicio? Aparte de las ONGs, el tema de la persecución política, entre comillas, ¿verdad? Creo que esto debería ser un ejemplo para los futuros exfuncionarios, porque al final del día todos se llaman perseguidos políticos. Y es que yo voy a un punto. Puede ser que haya una selectividad en la justicia, porque de hecho la hay. Creo que eso está súper claro, sigue siendo igual que antes, la selectividad en la justicia, pero en cuanto a casos en donde hay gente que tiene deudas pendientes con la justicia, tenés que esperártelo en el peor momento para vos y en el mejor momento del que está en el gobierno, de turno, quién ¿verdad? está en el gobierno. Ajá, porque si tú te fuiste dejando un cargo público y te arrastraste corrupción, lo menos que tenés que estar pendiente es que en algún momento te van a pedir que rindas cuentas. Que sucede en un momento en el que coyunturalmente se puede discutir la conveniencia a favor del oficialismo, la detención, por ejemplo, de Ruth López, de la licenciada Ruth López, eso estamos de acuerdo, porque ella tuvo un rol antes y un rol actual, en donde obviamente era molesta al gobierno. Pero eso no te impide ver su antes. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que ella es culpable o no, ¿verdad? Dijo que antes fueron funcionarios y por ponerse el carnet, dijo, de defensor de derechos humanos o de una ONG, pues ya lo que hizo atrás ya no. No se borra. Algo así creo que fue lo que pero dijo. es que eso aplica para todas direcciones, porque es que el símil no es el más feliz, pero un pandillero convertido empieza a convertir a otros pandilleros retirados, entre comillas, yo creo que nunca se salen, pero eso te borra los delitos que cometiste cuando eras pandillero. No te los borra. Entonces lo que tenés que esperar es que te pidan rendición de cuentas en algún momento. Y en el momento que sea, es un momento oportuno. Que quizás le conviene más, sí, ok, les conviene más, pero había que rendir cuentas. Entonces, lo que yo digo es, véanse en estos espejos, porque después salen corriendo para México, para Nicaragua y para todos lados de Estados Unidos y dicen, soy perseguido político. Por ejemplo, el caso del doctor Quijano. Al doctor Quijano, yo no sé por qué discuten tanto de que si lo quieren llevar a Guatemala, es un salvadoreño y está detenido porque está ilegal. ¿Para dónde lo van a deportar? ¿Para El Salvador? Quijano ya está juzgado y sentenciado. Pero sí, han apelado. Eso es discutible. El tema del desafuero, yo creo que es discutible porque hay fundamentos en ambas direcciones de que si la asamblea de aquí tenía que haberlo desaforado o no, o que si correspondía al parlacen. Yo creo que es un tema aparte. Obviamente viene El Salvador, lo van a hacer cumplir la pena y lo van a detener, ¿verdad? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su estatus migratorio en Estados Unidos, que es la razón por la que lo van a deportar, y que el único lugar al que puede ser deportado es El Salvador, porque él no es guatemalteco. Que él cumpla una función en la asamblea del Parlacen o en el Parlamento Centroamericano es un tema bien aparte de su nacionalidad y de la razón por la cual está detenido en Estados Unidos. El único lugar al que es deportable es El Salvador porque es salvadoreño. Lo que él puede es buscar un asilo político bajo la bandera, como decimos en El Salvador, la vieja confiable, ¿verdad? Perseguido político.
pero en su momento yo incluso critiqué la manera de investigar lo que tuvo el ex fiscal general, porque a diferencia de otros procesados, a él lo invitaron muy cordialmente ahí a la fiscalía, lo tuvieron en aire acondicionado en la oficina del fiscal general, tomándole entrevista, a ver si sos una persona investigada. Todo estuvo muy raro. Creo que era un deseo del fiscal anterior de ser, digamos, cumplidor de la Constitución, porque era su mandato investigarlo, era clara la necesidad de la investigación, pero a la vez como que no quería mucho. Recordemos que también él cantaba el himno de Arena a todo pulmón cuando estaba apoyando también en algún momento a ese partido político, que es la razón por la que yo incluso solicité la declaratoria de inconstitucionalidad de su nombramiento como fiscal general de la República, que por menos que eso muchos habían sido removidos de sus cargos como funcionarios públicos. Entonces, después de eso es que el doctor, pues cuando se va, y hay un íterin bastante interesante, porque la Constitución dice que uno tiene fuero desde el momento que se es electo, desde que es electo, y él fue intentado desaforar la primera vez en el famoso Todos somos Norman, o Norman Quijano somos todos, ¿verdad? Y que faltaron 2 votos en el 2020, en la primera mitad del Es después... Y que después... Eso lo dijo el Chato Vargas. Sí, es que realmente era como un descaro completamente sin pudor, valga la redundancia, ¿verdad? Pero sí, Todos somos Norman, yo lo entendí como, miren, hoy es él, pero mañana puedo ser yo, ¿verdad? Y si tenés deudas con la justicia, las vas a rendir. Por eso es que yo digo, mírense en el espejo de los actuales, en estos espejos, mañana van a ser los perseguidos, entre comillas, los perseguidos políticos del mañana, ¿verdad? Ok, 8:52, Tania, tenemos que hacer una breve pausa, pero yo quiero dejar planteado algo, porque hemos estado hablando de especulación, de información encontrada, de a quién le creemos. Tú has señalado falta de transparencia también, que es uno de los talones de Aquiles, de acuerdo a tu criterio, creo ¿verdad? Uh-huh. Del actual gobierno. Entonces, y que estas ONGs también de alguna manera lo que piden es transparencia o rendición de cuentas o como le querramos llamar. ¿Por qué esta actitud no se cambia a fin de no darle validez entonces a contra lo que se está corriendo? Vaya, le voy a tapar la boca a todos. Exacto. Aquí está toda la información. Sí, exacto, verá, y en el tema de... Sí, yo creo que esa sería ¿cómo no irse, a ver, cómo pero, no ir pero haciendo había que transparente? regularlo, ¿verdad? También. Claro, no, por supuesto, de acuerdo a lo que establece la Pero ley. sí, Ya estaba encaminado todo, o sea, ya como usted comenzó diciendo, ya el Instituto de Acceso a la Información Pública ya estaba funcionando. sí, no era la perfección, No era pero la perfección. Pero iba por un buen camino. sí. Recuerden que el instituto nació con pobrecitos porque ni presupuesto tenían, ¿se Sí, acuerdan? sí, Porque Se creó, Mauricio Funes a regañadientes. ¿verdad? Incluso, lo creó, pero no Ajá. tenía no financiamiento. recuerdo si fue allá por el 2019 o 20, pero hubo un encuentro o un encontronazo, como decimos nosotros, entre la Sala Constitucional y la Sala Contenciosa Administrativa, que nosotros antes teníamos acceso a informes públicos de las declaraciones de probidad de los funcionarios, y gracias a ellos ya no, ¿verdad? Porque hicieron una nueva interpretación de la Constitución en el artículo 240, que yo digo que es la piedra angular de la corrupción y la impunidad en El Salvador, y dijeron que eso era información que no se le podía compartir a nadie. Porque sino... era volvía vulnerable, ¿verdad? Sí, pero eso es información, es decir, era una versión pública que creo que es completamente factible proporcionarla como se había hecho. Lo que sucede es que cuando es mi interés el que yo busco, el medio es válido. Entonces yo creo que es como una doble moral en todas direcciones y desde todas direcciones, ¿verdad? De parte de todos los actores. Incluso aunque uno trate en la medida de lo posible de ser algo objetivo en sus opiniones, uno siempre tiende hacia algún lado porque siempre hay subjetividad. Es imposible no tenerla. Pero esa doble moral en los funcionarios creo yo que es lo cuestionable, y de eso seguimos teniendo bastante, porque tanto en los que critican, por ejemplo, estas ONGs que piden transparencia o que piden rendición de cuentas, realmente yo siempre lo voy a decir, es que hay que ver las cosas como realmente yo pienso que lo son. Una ONG que defiende derechos humanos, que es un trabajo, como estar aquí haciendo unas entrevistas o como cuando yo voy a una audiencia, es un trabajo, yo lo voy a hacer. Entonces, independientemente de que crea o no, yo creo que en esos institutos habrán algunas personas con verdadera vocación, igual que como los servidores públicos habrán algunos que tienen verdadera vocación,
pero mayoritariamente es un empleo más. Entonces, como un empleo más, no estás pidiendo realmente la transparencia porque te preocupe toda la nación de El Salvador. La estás pidiendo porque tenés que justificar tus ingresos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que se están solicitando por parte de estas organizaciones que son la pura narrativa para seguir teniendo los fondos. Entonces, ahí es donde se vuelven más partidistas que de otra forma, porque se han constituido en lo que no hay en el momento en El Salvador, que es oposición. Entonces, digamos, el rol de opositores lo están ejerciendo ellos bajo la bandera de transparencia, que yo creo que es válido pedirla, pero ellos están encubriendo otros intereses, no nada más personales, sino que simplemente no quieren a Bukele, pero no hay una opción. Por lo menos yo veo que no hay una opción, porque yo de verdad considero que regresar a Arena o al frente jamás puede ser una opción otra vez. Y los partidos que están actualmente, digamos, los personajes que vemos actualmente, tampoco los veo que se vayan a poder potenciar porque no tienen la dosis de liderazgo que se necesita. Quedémonos ahí porque ya vino su momento favorito de venir acá. Así es. Es el momento en que le hacemos la entrega del Cherito Café. Mañana vamos a andar bien. Si quieren nos acompaña, Tania. Vamos a ver si hacemos una... Nos cerraron aquel almacén, ¿verdad? Donde nos encontrábamos antes. Aquí, gracias por mi Cherito. Ahí está Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Pueden contactar a Cherito Café en las redes sociales, Instagram y X como @cheritocafé.sv. Está el carrito en Bolengo Plaza, en San Benito. Que es a donde vamos a ir mañana. En las tiendas Tengo y en la tienda de artesanías El Zuc, en el lobby del Hotel Trópico en San Miguel. Así que en todos esos lugares usted encuentra el Cherito Café. Agradecemos a nuestros amigos de San Martín que nos han enviado los desayunos. Como siempre, muchísimas gracias. Una variedad de desayunos que usted también puede disfrutar a partir de las 6:30 de la mañana. Están abiertos ahora los San Martín y agradecemos a las amigas de Línea Rosa, nuestras conductoras de confianza. Tania Pastor ya las utiliza, ya da fe del buen servicio que se constituye en Línea Rosa. Mujeres conduciendo, ¿verdad? Para que usted viaje con confianza, tranquilidad y seguridad. 6200-4491, el número de WhatsApp y también Línea Rosa App. No hemos terminado. Vamos a una pausa y volvemos.
Producción nos dice hasta qué hora podemos llegar. 9:20. Muy bien, muy bien. Nos quedan 9:07 ahorita. 13 minutos. Nos acompaña Tania Pastor. Ella es abogada de la República, pero también participa con sus opiniones personales. Que son de carácter personal, exacto. Ujú, es cierto. Desde su profesión y desde su visión de cómo son las cosas. Si pudiera lo bueno, lo malo, lo feo, como dicen a veces, de 6 años de gobierno, ¿qué sería? Bueno, yo lo veo como de 4 años de gobierno, porque los primeros 2 años para mí no contaron, ya que no tenía, digamos, no tenía nada de apoyo. En realidad lo que tenía era puros bloqueos. Y esa es la razón. Creo que lo dijo ayer. Sí, y esa es exactamente la razón por la cual la gente le dio completa y absoluta gobernabilidad con el Partido Nuevas Ideas desde entonces, por esa experiencia de esos 2 años. Entonces, partiendo de que son 4 años, lo peor de todos los 4 años, independientemente de que si es primera o segunda gestión, creo que es el tema que estábamos hablando anteriormente, es la falta de transparencia. No nos están comunicando las cosas como se debe. Creo que nos falta mucha información. Si tuviéramos mucha información, creo que habrían menos armas de ataque contra el mismo gobierno. Es decir, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si yo quiero acabar el problema de raíz, pues simplemente dejo de ser opaco y empiezo a ser transparente, porque realmente hay una falta de transparencia. ¿Es cierto que hay una lucha contra la corrupción? Creo que la lucha contra la corrupción es selectiva como lo ha sido siempre. Yo esperaba que la declaratoria de guerra contra la corrupción fuese igual de contundente que lo ha sido la de las pandillas, que creo que es la parte de lo mejor de antes y de ahora, porque mantener la seguridad tampoco es de que... su carta de presentación. Sí, ¿verdad? porque uno dice, sí, pero ya estuvo la seguridad. No, si es que la seguridad hay que mantenerla y sigue siendo difícil mantenerla y costosa también. Entonces yo creo que es válido seguirlo sacando. Pero sí, el tema de la transparencia es lo peor, el tema de la seguridad es lo mejor. Creo que el tema económico, el gran desafío, encontrar un equilibrio entre todo lo que se está haciendo, porque solo de intenciones pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Yo creo que se están sentando las bases, pero no se están viendo los resultados, porque yo ahora platicábamos en la entrevista anterior, ¿cuál es la razón de que Nicaragua tenga el doble de inversión extranjera, siendo un régimen como lo es, un régimen completamente de dictador, de autoritario completamente? Ahí sí de verdad no hay democracia, ahí sí no la hay, ahí sí hay persecución. Y sin embargo tienen el doble de inversión extranjera que El Salvador. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué en El Salvador no la tenemos? Porque aquí se dice, es que aquí nunca va a venir la inversión extranjera por la falta de seguridad jurídica. Yo creo que esa es una leyenda urbana desde el momento que tú ves el resultado en Lo Nicaragua. mismo en Nicaragua Por eso. Con la mano de obra calificada, por ejemplo. Uh-huh. Que no la hay. Pues sí. Y sin embargo ahí están las empresas Aquí invirtiendo. la principal justificación siempre fue la inseguridad, Tania. Sí, Siempre pero ahora la empresa ya, privada dijo ya eso. tenemos seguridad. Y yo creo que eso es fundamental y es palpable. Y además hay gente que antes no podía invertir, sino que eran extorsionados, que aunque sean comercio informal, son personas que consumen. Entonces, de alguna manera llega algo al Estado a través del pago de impuestos en los productos que están consumiendo estas personas que antes no podían consumir, porque los que consumían eran las maras, ¿verdad? Les consumían todo su salario a través de las rentas y las extorsiones. Pero, ¿por qué aquí no tenemos inversión? La narrativa de que por falta de seguridad jurídica es falsa, porque ya lo vimos en Nicaragua. O sea, no es eso. ¿Qué es lo que está fallando? Y esa yo creo que es como la válvula para poder abrir la llave que nos va a traer más inversión, porque por alguna razón no están viniendo. Ya tenemos seguridad, tenemos el tema de la facilidad de los criptoactivos, específicamente el Bitcoin. Hay un andamiaje legal que se ha construido para atraer todo eso. Sí, ¿verdad? la facilitación La de la creación de facilitación. empresas, por ejemplo. Sí, que incluso, sí, también las... empresas de un solo, Ujú. de un solo De una socio, sí, o la SAP. inscripción de empresas vía internet, que ya no Sí, necesitas la movilizarte. facturación electrónica. Hay bastantes temas que se han ejecutado para viabilizar la inversión extranjera y sin embargo no la tenemos. Entonces, hay algo que no estamos Tania, logrando. con el margen de maniobra que tiene este gobierno, después de 6 años, ¿es válido todavía seguir culpando a Arena y el FMLN de lo que nos ha pasado? ¿Después de 6 años? Yo creo que lo que Vaya, después de 4, vaya. Sí, pero es que lo que se deshizo en más de 30 años no lo vas a construir en 4. 1, 2, creo que también ya no es tan válido, pero tampoco deja de ser válido completamente, ¿verdad? Porque realmente
Ahí es donde yo regreso al tema de la guerra contra la corrupción, que creo que no ha sido tan contundente, que es donde estábamos anteriormente, porque no se ha reestructurado, no se ha hecho una ingeniería del andamiaje legal en El Salvador, comenzando por la misma Constitución. Entonces yo creo que mientras eso no se dé, es una falacia que estemos esperando la realidad del combate a la corrupción, porque nosotros necesitamos una Constitución, hay que hacerle muchas reformas, pero yo siempre voy a volver al artículo 240 de la Constitución, que pienso que es lo que... ¿Por qué? Digamos, solo un ejemplo. ¿Por qué cuando un natural o una persona cualquiera comete un delito va directo al bote, como decimos en El Salvador, va directo a la cárcel? Pero si un funcionario público nos roba millones de dólares, va para un procedimiento civil de enriquecimiento ilícito donde no hay cárcel. Primero, ¿verdad? Para ver si después, ahora ya se puede aplicar directamente la investigación penal, pero ¿por qué hay tantos privilegios para los funcionarios? Si es más grave, el funcionario tiene a su cargo la cosa pública. Entonces, ¿por qué le haces una ley especial? Eso es un andamiaje de protección a la corrupción. Ese es un monumento a la protección a la corrupción y a la impunidad. Una ley para procesarlo civilmente primero. Si nosotros vamos presos directos si nos llegamos a robar o apropiar dinero de otras personas. Y si ellos se roban millones de nosotros, primero un procedimiento civil. No, en la Constitución está la base. Y ahí hay muchas cosas. Podemos cambiar el fuero constitucional. Si no lo querés eliminar, está bien, no lo elimines. Pero por lo menos dejarlo, hay que eliminarlo para los delitos comunes. Es decir, si alguien, como el caso del exdiputado Magaña, que mató en un accidente de tránsito a 2 amigos, ¿por qué tiene fuero un caso como ese? O un caso de amenazas, un caso de conducción peligrosa. Solo una precisión, creo que fue una persona nada más. Iba con 3 y hubo 2 fallecidos y 1 lesionado, me parece. Bueno, no estoy segura, pero igual. Yo me acuerdo la de vida uno. Me acuerdo de uno. Sí, yo creo que, quizás. Quizás. Sí, Poner es posible. Pero que hubo muertos, o sea, lo que dice Sí, Tania es que hubo claro. muertos y además iban en evidente estado de El ebriedad. punto es que había un fuero que no permitió que las autoridades en el instante lo capturaran en flagrancia. ¿Y qué es lo que pasa con cualquiera de nosotros? Entonces yo digo, está bien que los protejan en delitos oficiales porque podría haber algún tipo de persecución maliciosa por parte de oposiciones, que creo que puede buscarse una alternativa. Yo preferiría eliminar el fuero constitucional porque es una herramienta de impunidad. Lo ha sido siempre en El Salvador, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Pero eliminarla para ese tipo de delitos. Delitos comunes no deberían de estar siendo protegidos los funcionarios. Y muchísimo menos hacerles una ley especial para que primero pasen por todo un procedimiento civil. Eso es como restregarle en la cara a los ciudadanos, no somos iguales que ustedes aunque nos robemos todo su dinero. Esa ley de entonces todo está allí porque ese artículo 240 y especialmente su inciso final es un monumento a la impunidad y a la corrupción. Entonces yo creo que hay que cambiar la Constitución, hay que adaptar todas las leyes a la nueva Constitución y allí podemos ver cómo hacer un verdadero combate a la antitransparencia, a la corrupción, a la impunidad, a todos estos temas, porque actualmente tenemos una Constitución del 83, que hay leyes que son del 50, del 60, que no se han adaptado a la Constitución de ese entonces, que tiene más de 40 años. Yo creo que la reestructuración de todo ese andamiaje es lo que verdaderamente potenciaría una lucha contra la corrupción, que creo que nos está dando. Tania, palabras más, palabras menos, el presidente defendió el modelo de seguridad, ¿verdad? Y el modelo de democracia, porque decía él, los conceptos de democracia, para cada quien los maneja de manera diferente. Se retuercen dependiendo del interés. Ajá, cabal, cada quien los maneja de manera diferente. Y decía el presidente, pues el concepto que nosotros estamos llevando a cabo está haciendo que no hayan muertos o hayan menos muertos en las calles producto de grupos irregulares. ¿Cómo debemos de entender este mensaje? Yo creo que la definición de la palabra democracia, pura y llana, así como la voz del pueblo, se está cumpliendo, ¿verdad? Democracia significa el poder en manos del pueblo. Ajá. En esos términos se está cumpliendo porque es lo que la mayoría quiere. Pero si lo vemos ya a la luz de principios que informan realmente una división de poderes que te garantice a ti que si llegas a ser procesado va a haber verdadera independencia e imparcialidad y objetividad al investigarte por parte incluso de Fiscalía, yo creo que ese tipo de democracia no la tenemos actualmente, se ha deteriorado. Ahora, eso no quiere decir que antes teníamos democracia en esos niveles tampoco. Es decir, aquí siempre han mandado los poderes fácticos, aquí siempre han mandado los políticos dominados por estos poderes fácticos que yo creo que siguen dominando actualmente
Y la democracia al final es dependiendo de quién es el que se haga la pregunta o quién es el que conteste la respuesta, ¿verdad? ¿Democracia para quién? Porque si lo vemos para las mayorías que eran el yugo de las pandillas, yo creo que esta es la máxima democracia que pueden vivir. Nosotros, o por lo menos yo desde mi burbuja, que he tenido la oportunidad y la bendición de que, uno, no fui asediada por las pandillas por mi situación personal, y dos, he tenido la oportunidad de prepararme académicamente y entender todos estos conceptos, obviamente voy a tener una visión bien diferente de toda la gente que estuvo bajo el yugo de las pandillas. Entonces, hacer ese traslado, tener esa empatía, no es una tarea fácil ni de cualquiera. Porque yo puedo decir, sí, lo entiendo, pero la democracia sigue siendo necesaria. No, es que jamás alguien que estuvo bajo el yugo de las pandillas por más de 30 años te va a decir, sí, yo quiero la democracia porque le voy a pegar una mordida cuando tenga hambre o cuando me estén violando a mi hija o cuando me estén llevando a mi hijo para ser un pandillero y después me lo maten y me lo entierren y yo no sé ni dónde está. Entonces, para ellos eso no va a ser jamás democracia. Democracia es lo que están viviendo ahora y por eso se refleja en los resultados de aprobación hacia el presidente Bukele. Por mucho que se quiera decir de que ahora está en el 6, yo creo que el presidente Bukele todavía da para mucho rato, principalmente porque la gente sigue viendo y palpando que la seguridad la mantienen y que además no hay construcciones de liderazgos ni de opciones alternativas, que no sean lo que está ahorita y que pues, obviamente, por lo menos para mí, no son una opción. Bueno, Tania, gracias por venir. Son las 9:19. Creo que... pues sí, este discurso de anoche da todavía para más, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre hay cosas que se pueden manejar en este tipo de discursos porque es para rendir cuentas, para contar cómo está toda la implementación de políticas públicas, etcétera, pero yo creo que fue un momento bien utilizado por el presidente para defenderse de lo que a mí me parece que no ha dejado de pasar, ¿verdad? Que es una narrativa internacional de violación a derechos humanos y de persecución política que es fabricado. No te digo que todo es mentira, pero mayoritariamente sí lo es una narrativa fabricada. Yo creo que al final del día muchos solamente están defendiendo sus trabajos, ¿verdad? Y que también es válido, pero yo creo que cuando te dicen, ay, todavía hay pacto, o te dicen, es mentira que hay seguridad, ahí te das cuenta que las opiniones son sesgadas, porque sí, creo que eso es obvio, ¿verdad? Se responde solo, pero yo creo que da para mucho y sí creo que para lo que tenía que utilizar esta palestra, que fue algo confrontativo y desafiante el discurso realmente, pero creo que había que hacerlo, se tiene que defender, no se puede quedar callado ante la narrativa internacional y que yo creo que todos estos diplomáticos entrando al país están trayendo fondos como no los pueden registrar, ¿verdad? Bueno, la están esperando de otros medios, Tania, así que gracias. La gracias. Poderosa de la que KL, estaban hablando la hoy KL. en la mañana, Emerson. La Poderosa KL, aquí Ay, está. Emerson. Saludos a los amigos de La Poderosa. Eso. ¿A dónde van a escuchar y ver nuestra entrevista, compañero? Pongan atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.